nada ético en su funcionamiento. Precisamente ese ejemplo es claro y palpable que tú has señalado, como otros que quizás no los vemos pero están allí. Otros que refieren no tener almacenamiento adecuado en la materia prima. Otros que, por ejemplo, tienen merma en la producción. Voy a poner un caso muy palpable. Caso de la harina precocida. La harina precocida, por cada kilo de maíz, tú haces un procesamiento del maíz y hay una merma de ese grano de maíz. Bueno, la mayoría de las empresas, sobre todo las más grandes, reportan que ese rendimiento de ese maíz es de apenas 62, 58 gramos por kilo de maíz. Y de ahí queda un subproducto que se vende a un precio por encima incluso de la harina precocida. Pero resulta que el promedio de rendimiento real de un kilo de maíz está en el orden de 2%. Es decir, por cada kilo de maíz son 70 o 72 gramos de harina precocida que sale. Y lo mismo pasa con productos como el arroz, como otros que tienen, repito, procesamientos iniciales para poder llevar al producto elaborado. Bueno, esa es parte de las cosas que tenemos que hacer. Tú me decías cómo alcanzarla. Bueno, con el seguimiento y el control. Precisamente ese despliegue que se ha hecho hoy es un despliegue de acompañamiento, de asistencia y de verificación de lo que está sucediendo en esos espacios productivos. Comenzamos por los más fundamentales. Las plantas procesadoras, los hilos que es donde se acopia la materia prima, y los puertos. Porque no podemos negar que nosotros tenemos una economía que todavía descansa mucho sobre el tema de las importaciones. El tema de la debilidad, una de las debilidades también es el tema de la distribución. ¿Qué papel juega el Comando Estratégico Operacional, por supuesto la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en que llegue esos insumos, esos productos a quien tiene que llegar? Un primer elemento es la verificación real de qué cantidad de insumos están llegando y se están produciendo. Eso es parte de lo que hoy iniciamos en los puertos y en las plantas. ¿Cuánta materia prima ingresa aquí? ¿Cuánto producto debe salir sobre la base de los números y los cálculos que ya tenemos? Luego viene un tema de la protección, porque en el marco de esa guerra, que como decía el almirante Ceballos allí en el análisis, es una guerra que está fluctuando entre la amenaza y la agresión ya armada, violenta, como lo que nos pasó en Portuguesa, como lo que ha pasado en Cojedes, que han tratado de saquear con armas, inclusive camiones que llevan o materia prima o llevan alimentos procesados. Nos ha pasado yendo hacia Guárico, por ejemplo. Bueno, entonces ahí hemos conformado equipos que van a acompañar toda esa red de distribución en acuerdo incluso con todos los productores y las productoras, los industriales, los productores primarios, para que se acompañe esta materia prima o este producto elaborado y se garantice a través de la nueva dinámica que con el SUNAGRO se está construyendo, que esa materia prima realmente iba a ese espacio que le correspondía. Ahora bien, ministro, ¿qué rol deben jugar los empresarios? Quizás algunos pueden expresar temor, pueden expresar confusión por esta nueva embestida, por esta nueva iniciativa de la ofensiva económica enmarcada en dos grandes planes, la emergencia económica y el estado de excepción, y en la agenda económica bolivariana los tres primeros motores, el agroalimentario, el farmacéutico y el industrial. ¿Cuál es la sensación que debe tener ese comerciante, ese privado, y cómo debe colaborar? Sí, fíjate, el gobierno nacional, por instrucción del compañero presidente Nicolás Maduro, ha venido trabajando en estos últimos 5 meses en el Consejo Nacional Económico, el Consejo Nacional Productivo, que conduce el profesor Aristóbulo Isturi. Y allí con los distintos sectores, de distintas posiciones ideológicas, de distintas visiones del mundo, de distintas formas de producción, se han venido acordando medidas que las hemos consensuado en la diversidad y hemos generado política. Esa confianza que allí se ha venido construyendo, yo creo que con estas medidas, estoy convencido, con estas medidas lo que se van es a fortalecer mucho más, porque precisamente nosotros le vamos a ir dando seguimiento en esa variable que colocaba allí de la ética productiva y del seguimiento del control, darle seguimiento a que lo que allí estemos planteando lo vamos a ir cumpliendo de manera adecuada. Y nosotros hemos establecido un mecanismo. Yo traje algunas láminas acá que pudieran ser, yo no sé si las pudiéramos mostrar aquí, por ejemplo, mecanismos que nosotros vamos a fortalecer la supervisión para el fortalecimiento de la fuerza productiva. 4 grandes áreas que están allí. Una de ellas es la materia prima, otra de ellas es el tema de la capacidad instalada, otra de ellas es la fuerza de trabajo y otra de ellas tiene que ver con los servicios. Los servicios que permiten que esa empresa funcione, la electricidad, las aguas servidas, el agua potable, etc. Y voy a poner un ejemplo sobre esto. Tenemos un caso de una planta de harina precocida también que está produciendo apenas 3.000 toneladas.
y resulta que no puede producir mucho más porque le hace falta generación eléctrica y no tiene una planta eléctrica. Bueno, esa debilidad la conseguimos sobre la base de los diagnósticos que venimos haciendo. Nosotros estamos obligados, y es posible que en un par de semanas esa planta de harina precocida ya tenga su planta eléctrica, y solamente con la atención de permíteme mostrar una formulita aquí muy sencilla, parece compleja pero es sencillita, ¿no? Solamente si nosotros le damos esa planta eléctrica, le vendemos, le instalamos esa planta eléctrica, esa empresa puede triplicar la producción de harina precocida. Y esas 4 variables que tienen que ver con, repito, la capacidad instalada, la fuerza de trabajo, el tema de la materia prima y el tema de los servicios, tienen una valoración que nosotros se la damos cercana a uno. Si una de ellas falla, por ejemplo, si la capacidad productiva está en este valor, en 0,25, esa planta va a producir 0,25 de su capacidad instalada. Si de repente la materia prima llega a 1/4, esa planta va a producir un cuarto. Si de repente la fuerza laboral está en 0,75 y las demás variables están funcionando, esa planta produce 0,75. Si una de esas variables está en 0, en este caso pusimos en 0 los servicios, esa planta produce 0. ¿Cuál es nuestro reto? Que todas estas variables se acerquen a 1. Esa es parte de la tarea que vamos a hacer con los trabajadores. ¿Con empresas públicas y privadas? Públicas y privadas, ojo. Esto no es únicamente que el sector privado, no. Esto es público y privado. Y por otro lado, hay un conjunto de variables que hemos llamado factores claves del éxito, que entre otras tenemos la planificación, la dirección, los recursos, las acciones, etcétera, que generan todos estos factores, trabajados de manera adecuada, generan el éxito. La variable, la ausencia de uno de estos factores que está acá, puede generar confusión, ansiedad, lentitud, frustración, matar los sueños, etcétera. Bueno, nuestra intención es hacerle seguimiento, porque no solo es aplicar métodos que hagan más eficiente la producción, es que también se establezca una nueva forma de relacionamiento entre la fuerza trabajadora y la que maneja el capital. Nueva forma de relaciones de producción, es lo que estamos empujando para que no suceda lo que pasó en Kimberley. Ministro, estamos seguros que toda la población venezolana estaba ansiosa esperando medidas como esta por parte del gobierno nacional. ¿Qué se le dice a ese sector de la población que quizás está confundido y que considera que esto va a quedar en el papel, que no va a ser una medida que se va a aplicar con fuerza? Mira, el primer logro de la guerra no convencional con los efectos de la guerra psicológica es precisamente generar la confusión. Generar la confusión, desmoralizar, desmotivar y desmovilizar al pueblo. Cuando el pueblo empieza a ver los resultados, y esa es la estrategia que el compañero presidente nos ha ordenado, nosotros no vamos a estar haciendo promoción, ni haciendo bulla, ni sacándonos fotos con las cámaras allí para presentar trofeos. No. Nosotros vamos a hacer estas inspecciones, en primer lugar, no de manera coactiva, que es lo que quizás muchos han querido hacer, ¿verdad? Es al contrario, es acompañamiento, es asistencia y es verificación lo que estamos haciendo allí. En ese proceso, estos detalles que son, y esto lo conocen los empresarios, esto no lo estamos inventando nosotros, esto es parte de lo que cualquier gerente con mediana formación técnica debe conocer para llevar una empresa adelante. Nosotros lo que hacemos es que todos estos factores, que son factores de éxito, puedan ser realmente aplicables para que la producción se incremente. Y por otra parte, atender el último eslabón, que es la distribución. No puede ser que nosotros sigamos teniendo espacios como los que se dan en la redoma de Petare, como los que se dan en el Boulevard de Catia, como los que se dan en los mercados municipales, que se convierten en espacios cartelizadores de los productos, como lo que pasa en el mercado de Chacao, que venden a los precios que le da la real gana. Eso no puede seguir siendo así. Hay los productos, pero son inalcanzables, que era lo que planteaba el neoliberalismo, que es lo que plantea el neoliberalismo, y era la opción que planteaba la oposición. Ahora bien, aquí hay de todo, va a ser pero bien caro. Va a ser en conjunto, o sea, hoy comenzó en silos, en puertos, en grandes plantas. Esto se va a trasladar directamente a ese mecanismo de venta, llámese supermercado, llámese un mercadito chino, los mercados municipales. ¿Va a ser en conjunto? ¿Van a comenzar con los grandes para terminar en el último eslabón? No, el abordaje tenemos que hacerlo, te repito, en el marco del conflicto, tiene que ser multidimensional, y multifactorial, o sea, se están atendiendo absolutamente todos los eslabones de los circuitos productivos y distributivos. Estamos hablando desde el origen de la materia prima, dónde compra la materia prima, quién la compra, hasta dónde llega, el puerto donde llega, en nuestro territorio, y luego las plantas de procesamiento hasta el plato, hasta la mesa, pues. Todo ese circuito que está allí es necesario abordarlo.
Y la estructura que el presidente ha ordenado, pues de alguna manera contempla en esos 7 vértices 7 grandes conglomerados, que son los actores operativos para que cada uno de estos vértices funcione. Pero además de ello también contempla una estructura que no es una estructura burocrática, porque es una estructura ad hoc, o sea, una estructura que se crea sobre la base de la necesidad de solución de un evento determinado. Ministro, hemos visto durante la jornada del día de hoy en el estado Zulia, en el estado Anzoátegui y ahora en el estado Vargas acciones que ha tomado el Ejecutivo Nacional. Allá se encuentra nuestra compañera María Mercedes Noguera, queremos hacer un contacto con ella y nos va a reportar todo lo que significa el despliegue de la operación de resguardo y supervisión de puertos. Te escuchamos, María Mercedes, buen día. Angélica, ¿cuánto tiempo? Bueno, fallas técnicas, pero vamos a estar en cuestiones de segundos, Barry, ministro, haciendo este contacto con la compañera María Mercedes Noguera, que ya está lista, desplegada en el estado Vargas. Lo decíamos y lo veíamos por las pantallas de Venezolana de Televisión. Se trata de un despliegue, una operación de resguardo, de supervisión y, por supuesto, de control y verificación en puertos, en áreas en donde llega todo lo que tiene que ver con las materias primas. Ahora sí vamos con la compañera María Mercedes Noguera. Sí, gracias. En el marco de la nueva misión Abastecimiento Soberano, la Fuerza Armada Nacional se despliega en todos los puertos